Mi hija gritó por teléfono: «No me llames más. Estoy cansada de ti y de tus pedidos». Y yo colgué en silencio. 4 meses después, ella apareció en mi puerta a las 10 de la noche. «Mamá, el banco va a tomar nuestro apartamento. Necesito $90,000 urgente». Respiré profundo y le dije que no a la mañana siguiente. Hice algo que jamás pensé que haría. Pero antes de contarles qué pasó después de ese no, necesito que entiendan por qué una madre cierra la puerta en la cara de su propia hija. Quédense hasta el final, porque esta historia viajó de maneras que ni yo misma esperaba, y lo que descubrí cambió todo lo que creía saber sobre el amor de madre. Déjenme presentarme. Me llamo Griselda, tengo 63 años, y durante 35 años creí que ser buena madre significaba decir siempre que sí. Quedé viuda a los 42. Mi esposo murió un martes de octubre, en un accidente de tránsito cuando iba camino al trabajo. Cynthia tenía 14 años. Recuerdo que ese día ella llegó de la escuela y me encontró sentada en la cocina, con el teléfono aún en la mano, incapaz de moverme. Me miró con esos ojos asustados y me preguntó dónde estaba su papá. Tuve que decirle que nunca más volvería a casa. Esa noche la abracé hasta que se durmió, y tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida. Cynthia no iba a perder nada más. Yo me encargaría de eso. Fuera lo que fuera, ella tendría todo lo que necesitara. Todo lo que quisiera. Todo lo que soñara. Al principio fue difícil. El sueldo de secretaria que ganaba apenas cubría la mitad de los gastos. La hipoteca de la casa se comía casi todo. Así que conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Salía de mi empleo a las 5 de la tarde, corría a casa para preparar la cena de Cynthia, me aseguraba de que hiciera sus tareas, y a las 8 de la noche ya estaba en el edificio corporativo pasando la aspiradora y trapeando pisos hasta la medianoche. Los fines de semana lavaba ropa ajena para ganar unos $, extra. Dormía 4 horas por noche, a veces menos. Pero Cynthia nunca se enteró. Ella seguía yendo a la misma escuela privada, seguía tomando sus clases de piano, seguía usando ropa de marca como sus amigas. Yo comía arroz con huevo para que ella pudiera comer carne. Usaba la misma ropa durante años para que ella estrenara cada temporada. Y cuando me preguntaba por qué yo nunca compraba nada para mí, le sonreía y le decía que ya tenía todo lo que necesitaba. Pasaron los años así. Cynthia creció hermosa, inteligente, segura de sí misma. Terminó la secundaria con honores. Cuando llegó el momento de la universidad, vine a hablar conmigo con un folleto brillante en las manos. Era una universidad privada, carísima, en otra ciudad. Me dijo que era su sueño estudiar allí, que era la mejor en su carrera, que todas sus amigas iban a universidades así. Yo miré el costo de la matrícula y sentí que el piso se abría bajo mis pies. Era más dinero del que yo ganaba en 2 años. Pero ella me miraba con esos ojos llenos de esperanza, los mismos ojos de su padre, y no pude decirle que no. Esa noche saqué todos mis papeles, todas mis cuentas de ahorro, todo lo que había guardado con tanto sacrificio. No alcanzaba. Ni cerca. Así que hice lo único que se me ocurrió. Vendí la casa. La casa donde habíamos vivido con su padre. La casa llena de recuerdos. La vendí por menos de lo que valía porque necesitaba el dinero rápido, antes de que empezara el semestre. Con ese dinero pagué los 4 años de universidad de Cynthia por adelantado. Me mudé a un apartamento pequeño en un barrio más económico. Un lugar de 2 ambientes donde apenas cabían mis cosas. Pero no me importó. Cynthia iba a tener su sueño. Durante esos 4 años, trabajé más duro que nunca. Conseguí un tercer empleo los fines de semana vendiendo productos de catálogo de puerta en puerta. Necesitaba enviarle dinero cada mes para sus gastos, para sus libros, para que pudiera salir con sus amigos y no se sintiera menos que nadie. Ella me llamaba a veces, siempre apurada, siempre necesitando algo. Mamá, necesito $500 para un proyecto. Mamá, se rompió mi laptop, necesito una nueva. Mamá, todas mis amigas van a viajar en las vacaciones, no puedo ser la única que se quede. Y yo siempre encontraba la manera. Vendía algo. Sacaba un préstamo pequeño. Trabajaba doble turno. Lo que fuera necesario. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Se sacrifican. Dan todo. No esperan nada a cambio. Al menos eso era lo que yo creía.
Cintia se graduó con honores. Fue el día más feliz de mi vida. La vi subir al escenario con su toga negra y su birrete, recibir su diploma, y sentí que cada noche sin dormir, cada comida que me salté, cada sacrificio había valido la pena. Después de la ceremonia, me abrazó y me dijo: «Gracias, mamá. Nada de esto hubiera sido posible sin ti». Lloré de felicidad. Pensé que finalmente lo había logrado. Que mi hija tendría la vida que yo nunca pude tener. Que todos esos años de esfuerzo habían construido algo hermoso. No sabía que ese abrazo sería uno de los últimos gestos genuinos de cariño que recibiría de ella. No sabía que a partir de ese momento, todo cambiaría. Cintia consiguió un buen trabajo apenas se graduó. Conoció a Pedro en la empresa, un ejecutivo 10 años mayor que ella. Se enamoraron rápido. 6 meses después, me llamó para decirme que se iban a casar. Me emocioné tanto. Mi niña se casaba. Le pregunté si necesitaba ayuda con la boda, si podía ayudarla con algo. Ella se rió y me dijo: «No te preocupes, mamá. Pedro tiene dinero. Esto va a ser algo grande». Y fue grande. Una boda en un salón lujoso con 200 invitados. Yo me senté en la primera fila, con un traje sencillo color gris que compré en una tienda de liquidación, viendo cómo mi hija caminaba hacia el altar con un vestido que costaba más que mi renta de un año. Me sentí orgullosa y pequeña al mismo tiempo. Orgullosa de lo lejos que había llegado. Pequeña porque ya no cabía en su mundo nuevo. Después de la boda, las llamadas empezaron a espaciarse. Al principio era una vez por semana. Luego cada 2 semanas. Luego solo cuando necesitaba algo. Y cuando digo que me llamaba solo cuando necesitaba algo, no exagero. Pasaban semanas, a veces meses enteros sin saber de ella. Yo intentaba llamarla, pero nunca contestaba. Le mandaba mensajes preguntándole cómo estaba, si había comido bien, cosas simples de madre. A veces respondía con un sí, mamá seco. Otras veces ni eso. Pero cuando ella necesitaba dinero, ahí sí sonaba el teléfono. Y siempre era urgente. Siempre era indispensable. La primera vez fue 3 meses después de la boda. Me llamó un viernes por la tarde. «Mamá, necesito un favor. Pedro y yo queremos comprar muebles nuevos para el apartamento. Los que tenemos son horribles. Necesito $5,000 prestados. Te los devuelvo el próximo mes, lo prometo». Yo había ahorrado esos $5,000 durante 2 años. Era mi fondo de emergencia. Pero era mi hija. Y había dicho que me los devolvería. Así que fui al banco al día siguiente y le transferí el dinero. Pasó el mes. Pasaron 2. Pasaron 6. Nunca me devolvió ni un centavo. Cuando finalmente reuní el valor para preguntarle, se molestó. «Mamá, ¿en serio me vas a cobrar? Después de todo lo que Pedro y yo estamos construyendo. Eres mi madre, se supone que debes apoyarme». Me sentí culpable por haber preguntado. Me disculpé. Y nunca volví a mencionar ese dinero. Pero esa fue solo la primera vez. 6 meses después, otra llamada. «Mamá, Pedro quiere que vayamos de vacaciones a Europa. Todas nuestras amistades viajan constantemente y nosotros no podemos quedarnos atrás. Necesito $7,000 para los boletos y el hotel». Esta vez dudé. Le dije que no tenía tanto dinero disponible. Ella suspiró con impaciencia. «Mamá, sé que tienes tu pensión. Sé que tienes ahorros. Solo necesito esto una vez más. Es importante para mi matrimonio. Pedro está estresado con el trabajo y necesita relajarse. No quiero que piense que me casé con alguien cuya familia no puede ayudarnos cuando lo necesitamos». Esas palabras me dolieron. Como si mi valor dependiera de cuánto dinero pudiera darle. Pero igual saqué el dinero de mi cuenta de jubilación. Me cobraron penalidades por retiro anticipado. Perdí casi $1,000 en multas. Pero se lo di. Y cuando volvieron de Europa, me mandó 3 fotos por mensaje. Ni siquiera me llamó para contarme cómo la habían pasado. Solo 3 fotos y una estuvo increíble sin signos de puntuación. Así pasaron los años. Cada 6 meses, a veces cada 4, sonaba el teléfono. «Mamá, el coche de Pedro se descompuso. Necesitamos $15,000 para el enganche de uno nuevo». «Mamá,
Queremos remodelar la cocina. Necesito $20,000. Todas nuestras amistades tienen cocinas modernas. Mamá, Pedro perdió una inversión. Necesitamos 10,000 urgente para cubrir unos gastos. Cada vez era más dinero. Cada vez el tono era más demandante. Cada vez había menos por favor y más necesito. Y yo siempre decía que sí. Vaciaba mis cuentas. Pedía préstamos. Trabajaba horas extra cuando ya casi no podía mantenerme de pie. Tenía 61 años y seguía limpiando oficinas por las noches porque no podía decirle que no a mi hija. Mis rodillas dolían tanto que a veces lloraba mientras trapeaba los pisos. Mis manos estaban deformadas de tanto trabajo. Pero Cynthia nunca lo supo. Nunca preguntó cómo conseguía el dinero. Solo lo recibía y desaparecía otra vez. Hubo un cumpleaños que marcó algo en mí, aunque en ese momento no lo supe. Cumplí 62 años un jueves de marzo. Me desperté sola en mi apartamento pequeño, calenté un café y me senté junto a la ventana. Esperé todo el día. Revisaba el teléfono cada 5 minutos. Pensaba que tal vez Cynthia me llamaría, que tal vez se acordaría. A las 6 de la tarde sonó el teléfono y mi corazón saltó. Era ella. Contesté con una sonrisa. Hola, mi amor. Pero ella no me felicitó. Ni siquiera sabía qué día era. Mamá, qué bueno que contestas. Mira, Pedro y yo estamos pensando en comprar un apartamento más grande. El que tenemos ya nos queda chico. Vimos uno hermoso, pero necesitamos $30,000 para el enganche. Sé que es mucho, pero es una inversión. Algún día esto también será tuyo. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. Cynthia, hoy es mi cumpleaños. Hubo un silencio breve. Ay, mamá, es cierto. Feliz cumpleaños. Pero esto es urgente. El apartamento se va a vender rápido. ¿Puedes ayudarnos? No hubo canción. No hubo cariño. Solo la urgencia de siempre. Le dije que no tenía $30,000. Era la verdad. Ya no me quedaba casi nada. Ella se molestó. Siempre dices que no tienes, pero siempre aparece el dinero. Mamá, ya sé cómo funciona esto. Mañana te llamo. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla vacía. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para eso. Solo me senté ahí, en silencio, sintiendo como el peso de todos esos años caía sobre mí de golpe. Esa noche, mi vecina Diana tocó a mi puerta. Era una mujer de mi edad, viuda también, que vivía sola en el apartamento de al lado. Traía un pedazo de pastel que había horneado. Griselda, sé que hoy es tu cumpleaños. No quería que lo pasara sola. Me eché a llorar ahí mismo, en la puerta. Diana me abrazó sin hacer preguntas. Entramos y nos sentamos a comer ese pastel. Le conté todo. Cada sacrificio. Cada llamada. Cada desilusión. Diana me escuchó con paciencia y cuando terminé, me tomó las manos. Griselda, ¿sabes cuál es la diferencia entre amor y abuso? El amor es recíproco. El abuso solo va en una dirección. Sus palabras se quedaron flotando en mi cabeza durante días. Pero todavía no estaba lista para aceptarlas. Todavía pensaba que tal vez si yo daba un poco más, si me esforzaba un poco más, Cynthia volvería a ser la niña que me abrazaba y me decía gracias. 2 meses después llegó la llamada que cambió todo. Era un domingo por la mañana. Yo estaba preparando mi desayuno cuando sonó el teléfono. Era Cynthia. No la había escuchado desde mi cumpleaños. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pregunté con esa esperanza tonta que nunca se iba. Ella no respondió a mi pregunta. Mamá, ¿conseguiste el dinero para el apartamento? Le dije que no, que realmente no tenía esa cantidad. Que había revisado todas mis opciones y no había manera. Ella suspiró con frustración. Entonces, ¿para qué sirves, mamá? En serio. Nunca puedes ayudarme cuando realmente lo necesito. Sentí como si me hubieran abofeteado. Cynthia, yo siempre te he ayudado. He dado todo lo que tengo. Ella se rió. Una risa amarga, cruel. Dar todo no significa nada si al final no alcanza para lo que necesito. Me quedé en silencio. No sabía qué decir.
Después de 35 años sacrificándome, después de vender mi casa, de trabajar hasta destruir mi cuerpo, de darle absolutamente todo, mi hija me decía que no era suficiente. Que yo no era suficiente. Respiré hondo e intenté explicarle. Cynthia, he vaciado todas mis cuentas por ti. Ya no tengo más ahorros. Apenas me alcanza para vivir. Por favor, entiende. Ella explotó. Claro, ahora resulta que tú eres la víctima. Siempre es lo mismo contigo, mamá. Siempre haciéndote la mártir. Siempre recordándome todo lo que hiciste, como si yo te hubiera pedido que vendieras la casa o que trabajaras tanto. Esas fueron tus decisiones. Yo no te debo nada por eso. Sus palabras eran cuchillos. Cada una entraba más profundo que la anterior. Intenté mantener la calma. Yo nunca dije que me debieras algo. Solo te estoy explicando por qué no puedo darte ese dinero ahora. Pero ella ya no me escuchaba. Estaba lanzada en su rabia, en su frustración. ¿Sabes qué, mamá? Estoy cansada de tus excusas. Estoy cansada de que siempre tengas un drama. Cada vez que te llamo, es lo mismo. Que si te duelen las rodillas, que si estás cansada, que si no tienes dinero. Ya me tiene harta. Intenté interrumpirla, decirle que eso no era justo, pero ella siguió. Y no solo eso. También estoy cansada de tus llamadas constantes. De tus mensajes preguntando cómo estoy, qué hice, si comí. Mamá, tengo 35 años. No necesito que me estés vigilando todo el tiempo. Tengo una vida, tengo un esposo, tengo responsabilidades. No puedo estar contestándote cada vez que te sientes sola. Esas palabras me partieron. Yo solo quería saber de ella. Solo quería sentir que todavía era mi hija, que todavía importaba en su vida. Cynthia, yo solo quiero hablar contigo de vez en cuando. No es vigilar. Es preocuparme. Ella soltó una risa seca. Es asfixiante. Eso es lo que es. Y francamente, ya no puedo más con esto. Mi voz salió temblorosa. ¿Con qué no puedes más, Cynthia? Y entonces ella dijo las palabras que se quedarían grabadas en mi mente para siempre. Contigo, mamá. No puedo más contigo. No me llames más. Estoy cansada de ti y de tus pedidos. Déjame vivir mi vida en paz. Y colgó. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, sintiendo como el mundo se detenía. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía repetir sus palabras en mi cabeza una y otra vez. Estoy cansada de ti. Después de todo. Después de cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que me salté para que ella tuviera más. Después de vender mi casa, de destruir mi cuerpo, de renunciar a cualquier oportunidad de rehacer mi vida. Después de todo eso, estaba cansada de mí. No lloré en ese momento. Creo que el dolor era tan grande que mi cuerpo no sabía cómo procesarlo. Simplemente dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en el sofá. Me quedé ahí durante horas, mirando la pared, sintiendo como algo dentro de mí se moría lentamente. No era enojo lo que sentía. Era algo peor. Era el momento exacto en que una madre entiende que su hija no la ama. Que tal vez nunca la amó realmente. Que todo este tiempo, yo fui útil, no amada. Los días siguientes pasaron en una neblina. No comía bien. No dormía. Iba al trabajo como autómata. Diana venía a tocar mi puerta cada tarde, preocupada. Me traía comida, se sentaba conmigo en silencio. Un día me miró y me dijo, Griselda, tienes que soltar. No puedes seguir viviendo para alguien que no valora tu existencia. Yo sabía que tenía razón. Pero soltar a un hijo es como arrancarte el corazón con tus propias manos. Duele de maneras que no se pueden explicar. Sin embargo, algo estaba cambiando dentro de mí. Una semilla pequeña de algo nuevo. Tal vez era rabia. Tal vez era claridad. Tal vez era simplemente cansancio de cargar sola con tanto peso durante tanto tiempo. Dejé de llamar a Cynthia. Dejé de mandar mensajes. Si ella decía que estaba cansada de mí, entonces le daría exactamente lo que pedía. Silencio. Pasó un mes. Luego 2. Luego 3. No supe nada de ella. Al principio revisaba mi teléfono constantemente,
esperando que se arrepintiera, que llamara a disculparse. Pero nunca lo hizo. Y poco a poco, dejé de esperar. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Fui al parque a caminar por las tardes. Me inscribí en un grupo de lectura que Diana recomendó. Empecé a cocinar comidas que me gustaban a mí, no pensando en que le gustaría a alguien más. Eran cosas pequeñas, pero cada una se sentía como reclamar un pedacito de mí misma que había perdido hacía décadas. Diana se convirtió en mi mejor amiga. Tomábamos café juntas cada mañana. Nos reíamos de tonterías. Compartíamos historias de nuestras vidas. Y por primera vez en 35 años, sentí lo que era tener a alguien que se preocupaba por mí sin querer nada a cambio. Una tarde, mientras Diana y yo tomábamos té en mi sala, le pregunté algo que me había estado carcomiendo. Diana, ¿crees que soy mala madre por sentir alivio de que Cynthia no me llame? Ella dejó su taza sobre la mesa y me miró directo a los ojos. Griselda, tú no eres mala madre. Fuiste una madre excepcional. Demasiado buena, diría yo. Le diste todo y ella tomó todo sin agradecer jamás. El alivio que sientes no es porque no la ames. Es porque finalmente dejaste de lastimarte a ti misma por alguien que nunca vio tu valor. Sus palabras me hicieron llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de aceptación, de entender que amar a alguien no significa destruirte por ellos. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Y cuando desperté a la mañana siguiente, sentí algo extraño. Paz. Una paz frágil, pero real. Llegó el 4.º mes desde aquella llamada. Era una noche de octubre. Hacía frío. Yo estaba en pijama, leyendo un libro que Diana me había prestado. Eran las 10 de la noche cuando escuché golpes fuertes en mi puerta. Golpes desesperados, insistentes. Me levanté asustada. ¿Quién podría ser a esta hora? Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo. Era Cynthia. Se veía descompuesta. El cabello revuelto, los ojos hinchados, la ropa arrugada. Seguía golpeando la puerta. Mamá. Abre. Sé que estás ahí. Mamá, por favor. Mi mano tembló sobre el pestillo. 4 meses de silencio. 4 meses de reconstruirme. Y ahora estaba ahí. Abrí la puerta lentamente. Cynthia irrumpió dentro sin siquiera saludar. Sin preguntar cómo estaba. Sin disculparse por desaparecer. Sin reconocer todo el daño que había causado. Solo entró como un huracán, con los ojos llenos de pánico y las manos temblorosas. Mamá, necesito tu ayuda. Su voz estaba rota, desesperada. Me crucé de brazos y la miré sin decir nada. Esperé. Ella respiró hondo, tratando de calmarse, pero las palabras le salieron atropelladas. Pedro lo perdió todo. Hizo unas inversiones horribles. Confiamos en un socio que resultó ser un estafador. El banco va a tomar nuestro apartamento. Ya iniciaron el proceso de ejecución hipotecaria. Nos quedan 2 semanas antes de que nos saquen a la calle. Hizo una pausa, mirándome con esos ojos que alguna vez me derretían. Mamá, necesito $90,000. Urgente. Es la única manera de detener esto. Si no pagamos esa cantidad al banco en los próximos días, lo perdemos todo. $90,000. La cifra flotó en el aire como una bofetada. Me quedé mirándola, procesando no solo la cantidad, sino la forma en que lo había dicho. Como si fuera lo más normal del mundo aparecer después de 4 meses de silencio y exigir casi $100,000. Como si yo tuviera ese dinero guardado debajo del colchón esperando su próxima crisis. Como si los últimos 4 meses no hubieran pasado. Como si ella nunca me hubiera dicho que estaba cansada de mí, que no la llamara más, que la dejara en paz. Respiré lento, tratando de mantener la calma. Cynthia, ni siquiera me has preguntado cómo he estado. Ella agitó la mano con impaciencia, como espantando una mosca. Mamá, no tenemos tiempo para eso ahora. Esto es serio. ¿Entiendes? Vamos a perder el apartamento. Vamos a quedarnos en la calle. Pedro está destrozado. No puede ni dormir pensando en esto. Noté que dijo que Pedro estaba destrozado. No dijo nada de ella. Y definitivamente no preguntó nada de mí. Me senté en el sofá.
Mis piernas ya no me sostenían. Ella se quedó de pie, mirándome con esa mezcla de desesperación y exigencia que ya conocía tan bien. Mamá, sé que tienes ahorros. Sé que tienes tu pensión. Puedes sacar un préstamo contra tu jubilación. Mucha gente lo hace. Es solo hasta que Pedro se recupere. Te lo vamos a devolver, lo prometo. Esta vez sí. Esta vez sí. Como si todas las veces anteriores hubieran sido malentendidos. Como si esos más de $70,000 que nunca me devolvió fueran simples olvidos. Sentí algo caliente subir por mi pecho. No era tristeza. Era algo nuevo. Algo que había estado dormido durante décadas y ahora despertaba con fuerza. Era indignación. Era rabia. Era el momento exacto en que una persona decide que ya es suficiente. Cynthia, no tengo $90,000. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ella se pasó las manos por el cabello, frustrada. Mamá, por favor. No me hagas esto ahora. Siempre dices que no tienes y siempre aparece el dinero. Sé cómo funciona esto. Vendes algo, pides prestado, haces lo que sea. Pero siempre lo consigues. Sus palabras me golpearon. Tenía razón. Siempre había hecho lo que fuera. Siempre había encontrado la manera. Había vendido mi casa. Había trabajado hasta destruir mi cuerpo. Había vaciado cada cuenta, cada ahorro, cada centavo que alguna vez tuve. Y ella lo sabía. Lo esperaba. Lo exigía como si fuera mi obligación destruirme una y otra vez por sus caprichos. Esta vez no voy a hacerlo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Y en el momento en que las dije, supe que no había vuelta atrás. Cynthia me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué dijiste? Su voz subió de tono. Dije que no voy a hacerlo. No voy a darte ese dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella parpadeó varias veces, procesando. Luego se rió. Una risa incrédula, casi histérica. Estás bromeando. Dime que estás bromeando, mamá. La miré a los ojos. No estoy bromeando. No tengo ese dinero y aunque lo tuviera, no te lo daría. Su cara cambió. La desesperación se convirtió en furia. ¿Cómo puedes decirme eso? Soy tu hija. Tu única hija. Estoy a punto de perderlo todo y tú me dices que no. ¿Qué clase de madre hace eso? Me levanté del sofá. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Una madre cansada. Una madre que ya dio todo lo que tenía y recibió solo desprecio a cambio. Una madre que finalmente aprendió a decir no. Cynthia dio un paso hacia mí. Sus ojos echaban chispas. No puedes hacerme esto. Después de todo lo que hemos pasado juntas. Después de que papá murió y solo nos teníamos la una a la otra. ¿Así me pagas? Dejándome en la calle. Su intento de manipulación emocional era tan obvio que casi dolía. Cynthia, tu padre murió hace 21 años. Y desde entonces, yo he hecho todo por ti. Vendí la casa donde vivimos con él para pagar tu universidad. Trabajé 3 empleos para que nunca te faltara nada. Te di más de $70,000 en los últimos años que nunca me devolviste. Y cuando finalmente te pedí solo un poco de atención, solo que me llamarás de vez en cuando, me dijiste que estabas cansada de mí. Que no te llamara más. Que te dejara en paz. Así que eso es exactamente lo que voy a hacer. Te voy a dejar en paz. Ella abrió la boca para responder, pero yo levanté la mano. No. Ya terminé de escuchar. Terminé de dar. Terminé de sacrificarme por alguien que solo me busca cuando necesita algo. La respuesta es no, Cynthia. Y esta vez es definitiva. La vi cambiar de táctica. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Mamá, por favor. No sabes lo desesperados que estamos. Pedro está pensando en hacer cosas terribles. Está hablando de huir, de declararse en bancarrota, de cosas que nos van a arruinar para siempre. Si tú nos ayudas ahora, podemos salvar todo. Podemos recuperarnos. Pero necesito que confíes en mí. Confiar en ella. Después de años de promesas rotas. Después de $70,000 que se evaporaron. Después de llamadas solo cuando necesitaba dinero.
después de decirme que estaba cansada de mí. No confío en ti, Cynthia. Y eso me rompe el corazón, pero es la verdad. Ella se limpió las lágrimas bruscamente. La tristeza se convirtió en rabia otra vez. Eres una egoísta. Toda mi vida creí que eras esta madre sacrificada, esta santa mujer que lo dio todo por mí. Pero ahora veo la verdad. Siempre se trató de ti. De cómo tú te sentías. De cómo tú eras la mártir. Nunca realmente te importó mi felicidad. Solo querías que te debiera algo. Que te agradeciera eternamente. Que viviera mi vida sintiendo culpa por todo lo que hiciste. Sus palabras eran crueles, diseñadas para herirme. Y funcionaron. Dolieron profundamente. Pero ya no me quebraban. Si eso es lo que necesitas creer para justificar cómo me has tratado, adelante. Pero la respuesta sigue siendo no. Cynthia me miró con tanto odio que casi retrocedí. Vas a arrepentirte de esto. Cuando esté viviendo en la calle, cuando haya perdido todo, vas a recordar este momento. Y vas a tener que vivir sabiendo que pudiste ayudar y elegiste no hacerlo. Me acerqué a la puerta y la abrí. Creo que es hora de que te vayas. Ella se quedó ahí parada, incrédula. Me estás echando. Su voz se quebró. Te estoy pidiendo que te vayas. Ya no hay nada más que hablar. Cynthia caminó hacia la puerta, pero se detuvo junto a mí. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y rabia mezcladas. Nunca te voy a perdonar por esto. Nunca. Y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé ahí, con la mano todavía en la puerta, sintiendo como mi cuerpo empezaba a temblar. Las piernas me fallaron y me deslicé hasta quedar sentada en el piso, con la espalda contra la puerta. Y ahí, finalmente, lloré. Lloré por la hija que creí tener. Lloré por los años perdidos. Lloré por el amor que di y nunca fue correspondido. Pero también lloré de alivio. Porque por primera vez en 35 años, había puesto un límite. Había dicho no y aunque dolía como nada que hubiera sentido antes, también se sentía como el primer respiro de aire fresco después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Diana tocó a mi puerta 20 minutos después. Había escuchado los gritos, el portazo. Entró y me encontró todavía en el piso. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo lloraba. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Cada palabra de la conversación. Cada acusación de Cynthia. Cada momento doloroso. Diana me escuchó en silencio y cuando terminé, me apretó la mano. Hiciste lo correcto, Griselda. Sé que no se siente así ahora, pero lo hiciste. A veces el amor más grande que puedes dar es negarte a seguir siendo lastimada. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. En todas las decisiones que tomé. En todos los sacrificios. Y por primera vez, me pregunté si había confundido amor con complacencia. Si ser buena madre significaba dar todo sin límites, o si significaba también enseñar responsabilidad, gratitud, consecuencias. La mañana siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en años. Fue como si algo hubiera hecho clic en mi cerebro durante la noche. Me levanté, preparé café y me senté a pensar con la cabeza fría. Si Cynthia había vuelto a buscarme después de 4 meses, no era por amor. No era porque me extrañara. Era porque yo era su última opción. Su cajero automático de emergencia. Y si ella esperaba $90,000 de mí, significaba que realmente creía que yo tenía ese dinero. Que podía conseguirlo. Que siempre había más de dónde sacar. Eso me hizo pensar. Me hizo preguntarme cuánto realmente sabía Cynthia sobre mis finanzas. Y más importante, ¿qué había hecho con toda la información que tenía sobre mí? Tomé una decisión. Iba a protegerme. No solo emocionalmente, sino legalmente. Financieramente. Porque algo en mi instinto me decía que esto no había terminado. Que Cynthia no se iba a rendir tan fácilmente. A las 9 de la mañana llamé a mi banco. Pedí hablar con un asesor financiero. Expliqué mi situación de manera general, sin entrar en detalles vergonzosos. Dije que necesitaba asegurarme de que nadie más tuviera acceso a mis cuentas. El asesor me citó para esa misma tarde. Fui al banco con todos mis documentos.
Me senté frente a un hombre joven llamado Luis que revisó todas mis cuentas con cuidado. Lo que descubrió me dejó helada. Señora Griselda, veo aquí que usted tiene a su hija como beneficiaria autorizada en su cuenta principal. Eso significa que ella puede hacer retiros sin su firma. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Qué? Yo nunca autoricé eso. Luis revisó los documentos en su computadora. Según nuestros registros, esto se autorizó hace 3 años. Tenemos una solicitud firmada por usted. Me mostró la pantalla. Efectivamente, había una firma. Pero mientras más la miraba, más extraña me parecía. Los trazos eran similares a los míos, pero había algo diferente. La inclinación. La presión. Yo no firmé eso. Mi voz salió temblorosa. Luis me miró con preocupación. ¿Estás segura? Porque si alguien falsificó su firma, eso es un delito grave. Tendríamos que iniciar una investigación. Respiré hondo. Quiero que investiguen. Y quiero que la remuevan inmediatamente de todas mis cuentas. Que bloqueen cualquier acceso que ella pueda tener. Luis asintió y comenzó a hacer los cambios necesarios en el sistema. Mientras trabajaba, siguió revisando el historial de mi cuenta. De repente se detuvo, frunciendo el ceño. Señora Griselda, hay algo más que debería ver. Giró la pantalla hacia mí. En los últimos 3 años, ha habido varios retiros de su cuenta que usted no realizó directamente. Fueron hechos con su tarjeta de débito, pero en cajeros automáticos de otra ciudad. La ciudad donde vive su hija. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Cuánto? Le pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Luis hizo algunos cálculos. Aproximadamente $12,000 en total. Pequeñas cantidades, 300 aquí, 500 allá, distribuidos en diferentes fechas. Probablemente para no levantar sospechas. No podía respirar. Cynthia había estado robándome. No solo tomando el dinero que yo le daba voluntariamente, sino literalmente robándome de mi cuenta. ¿Cómo es posible? Yo tengo mi tarjeta. Luis me explicó pacientemente. Si ella tuvo acceso a su tarjeta en algún momento, pudo haber sacado una copia de la información. O si usted alguna vez le dio su PIN para alguna emergencia, pudo haberlo usado. Recordé entonces. Hace 3 años, cuando Cynthia todavía vivía cerca, hubo una ocasión en que me caí y me lastimé la rodilla. Cynthia se ofreció a hacer mis compras esa semana. Le di mi tarjeta y mi PIN. Nunca sospeché que lo usaría para robarme. Quiero denunciar esto. Dije, sintiendo como la rabia reemplazaba el shock. Quiero que esto quede registrado. Quiero copias de todo. Luis asintió con seriedad. Voy a generar un reporte completo. También le recomiendo que consulte con un abogado. Esto podría ser parte de un patrón de abuso financiero. Salí del banco 2 horas después con una carpeta llena de documentos. Pruebas impresas de cada retiro no autorizado. Copias de la solicitud falsificada. Un reporte oficial del banco. Me senté en mi coche en el estacionamiento y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia. Mi propia hija me había estado robando. Durante 3 años. Mientras yo trabajaba hasta destruir mi cuerpo para darle más. Mientras yo me saltaba comidas para ahorrar. Mientras yo vivía en un apartamento pequeño y desgastado. Ella me robaba. Tomé el teléfono y busqué abogados en mi área. Necesitaba consejo legal. Necesitaba saber qué podía hacer. Encontré un despacho que ofrecía consulta gratuita. Llamé y pedí una cita. Me la dieron para el día siguiente. Esa noche, Diana vino a visitarme. Le mostré todos los documentos. Ella los leyó en silencio, su expresión volviéndose más y más sombría con cada página. Cuando terminó, me miró con tristeza. Griselda, esto es abuso financiero en toda regla. Tu hija no solo te ha usado, te ha estado robando sistemáticamente. Al día siguiente fui al despacho del abogado. Era un hombre de unos 50 años llamado Miguel, con una expresión seria pero amable. Le conté toda la historia. Cada detalle. Cada pedido de dinero. Cada promesa rota. La firma falsificada.
Los retiros no autorizados. La última demanda de $90,000. Miguel tomó notas durante toda la conversación. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. Señora Griselda, lamento decirle que su caso es más común de lo que piensa. Abuso financiero de hijos adultos hacia padres mayores. Es una epidemia silenciosa. Me explicó mis opciones legales. Podía presentar cargos por fraude y robo. Podía demandarla civilmente por el dinero robado. Podía obtener una orden de restricción si sentía que Cynthia podría volverse violenta. ¿Qué me recomienda?, le pregunté. Miguel se tomó un momento antes de responder. Primero, necesitamos asegurar que usted esté protegida. Cambiar todas sus contraseñas, cerrar cuentas conjuntas si las hay, asegurar que ella no tenga acceso a ninguna información suya. Luego, reunir toda la evidencia posible. Cada transferencia, cada mensaje de texto, cada email donde ella pide dinero. Pasé los siguientes días haciendo exactamente eso. Cambié todas mis contraseñas. Revisé cada cuenta bancaria, cada póliza de seguro, cada documento importante. Descubrí que Cynthia también estaba listada como beneficiaria en mi seguro de vida. Una póliza pequeña, pero que valdría unos $30,000 cuando yo muriera. La removí inmediatamente. También encontré que había tomado préstamos en mi nombre. Pequeños, de casas de empeño y prestamistas rápidos. Préstamos que yo había estado pagando sin siquiera saber que existían, porque los cargos salían automáticamente de mi cuenta. En total, descubrí que me había robado casi $20,000 adicionales de formas que yo nunca sospeché. El número total era aterrador. Más de $90,000 en los últimos años. Casi $100,000 que yo había dado o que ella había tomado. Prácticamente todo lo que alguna vez tuve. Miguel me ayudó a compilar todo en un expediente legal. Me explicó que con esta evidencia, podíamos no solo recuperar algo del dinero, sino también asegurarnos de que Cynthia enfrentara consecuencias legales reales. ¿Quiere proceder?, me preguntó. Dudé. Era mi hija. A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la traición, seguía siendo mi hija. Presentar cargos significaba destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Significaba que ella podría terminar con antecedentes penales. Significaba cortar el vínculo de forma definitiva e irreversible. Pero luego recordé sus palabras. Estoy cansada de ti. Recordé cómo apareció a exigir $90,000 sin siquiera disculparse. Recordé los 3 años robándome mientras yo trabajaba hasta destruirme. Recordé que ella ya había cortado el vínculo. Yo solo estaba finalmente aceptando la realidad. Sí, quiero proceder. Miguel preparó los documentos necesarios. Una demanda civil por el dinero robado. Un reporte a las autoridades por fraude financiero. Una solicitud de orden de restricción temporal. Firmé todo con mano temblorosa. Sabía que no había vuelta atrás. Sabía que Cynthia me odiaría aún más. Pero también sabía que era lo correcto. No solo por mí, sino por cualquier otra persona que ella pudiera intentar usar en el futuro. Una semana después, Cynthia recibió la notificación legal. Supe que la había recibido porque me llamó. 23 veces en una hora. No contesté ninguna llamada. Luego empezaron los mensajes. Eran una mezcla de furia, incredulidad y manipulación. ¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu hija, tu propia sangre. Papá estaría avergonzado de ti. Vas a destruir mi vida por nada. Yo nunca te robé, solo usé lo que era mío por derecho. Ese último mensaje me reveló todo lo que necesitaba saber. Ella realmente creía que mi dinero era suyo, que yo le debía cada centavo, que ella tenía derecho a tomar lo que quisiera de mí sin consecuencias. Bloqueé su número. Bloqueé su email. Le pedí a Diana que no le diera ninguna información sobre mí si Cynthia intentaba contactarla. Me convertí en una fortaleza. Impenetrable. Sola pero segura. Miguel me mantuvo informada del proceso legal. Cynthia contrató un abogado. Un tipo barato que intentó argumentar que todo había sido un malentendido familiar. Que yo le había dado permiso para usar mi tarjeta. Que los préstamos fueron tomados con mi conocimiento. Pero los documentos no mentían. La firma falsificada.
los retiros en cajeros de otra ciudad cuando yo estaba en casa. Los préstamos que yo denuncié apenas los descubrí. La evidencia era abrumadora. El abogado de Cynthia sugirió un acuerdo. Que ella me devolviera una parte del dinero a plazos y que yo retirara los cargos. Miguel me lo presentó. ¿Qué quiere hacer? Pensé en ello durante días. Pensé en todas las veces que Cynthia había prometido devolverme el dinero y nunca lo hizo. Pensé en cómo un acuerdo significaría que ella saldría prácticamente ilesa. Que podría hacer lo mismo con otra persona en el futuro. Que nunca aprendería que sus acciones tienen consecuencias reales. No acepto el acuerdo. Le dije a Miguel con firmeza. Quiero que esto siga adelante. Quiero que enfrente lo que hizo. Miguel asintió con respeto. Entendido. Seguiremos con el proceso legal completo. Los siguientes meses fueron una batalla. Audiencias. Declaraciones. Documentos interminables. Cynthia intentó pintarme como una madre vengativa, como una anciana confundida que no recordaba haber dado permiso para todo. Pero cada vez que su abogado intentaba una táctica, Miguel tenía evidencia que la contradecía. Las fechas no coincidían. Los testimonios del banco eran claros. Los expertos en grafología confirmaron que la firma había sido falsificada. Durante todo ese tiempo, Cynthia intentó contactarme de otras formas. Mandó a Pedro a tocar mi puerta. Yo no abrí. Me mandó cartas por correo. Las tiré sin leer. Creó cuentas nuevas en redes sociales para mandarme mensajes. Las bloqueé todas. Incluso intentó aparecer en el supermercado donde yo compraba, esperándome en el estacionamiento. Llamé a la policía y le dieron una advertencia por violar la orden de restricción temporal. Diana me preguntó una noche si no me sentía culpable. Si no extrañaba a Cynthia a pesar de todo. Le respondí con honestidad. Extraño a la hija que creí tener. Pero esa hija nunca existió realmente. Era una ilusión que yo mantuve porque necesitaba creer que mi sacrificio había valido la pena. La Cynthia real, la que me robó y me usó durante años, esa no la extraño. Esa me da tristeza, pero no la extraño. Diana me abrazó. Eres más fuerte de lo que creías, ¿verdad? Y tenía razón. Descubrí una fuerza dentro de mí que no sabía que existía. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré una carta que no tenía remitente. La abrí con cuidado. Era de Cynthia. Escrita a mano, con su letra apretada y nerviosa. Casi la tiré sin leer, pero algo me detuvo. La leí de pie junto al buzón. Decía cosas que probablemente su abogado le había aconsejado que dijera. Que lamentaba cualquier malentendido. Que nunca fue su intención lastimarme. Que todo había sido un error de comunicación. Pero en ninguna parte decía lo siento. En ninguna parte reconocía lo que realmente había hecho. Era una carta calculada, diseñada para manipular, no para sanar. La rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Esa noche escribí mi propia carta. No para mandársela a ella, sino para mí misma. Para procesar todo lo que había vivido. Escribí sobre los años de sacrificio. Sobre las noches sin dormir. Sobre el dolor de descubrir que el amor que di nunca fue correspondido. Sobre la traición. Sobre el robo. Pero también escribí sobre la liberación. Sobre aprender a valorarme. Sobre descubrir que merecía respeto. Sobre entender que poner límites no me hacía mala madre. Me hacía humana. Llegó el día de la audiencia final. Me senté en la sala del tribunal con Miguel a mi lado. Cynthia estaba del otro lado con su abogado, vestida como si fuera una entrevista de trabajo, tratando de verse respetable. No me miró cuando entré. O tal vez yo no la miré a ella. Había trabajado tanto en reconstruirme que verla ya no me provocaba el dolor agudo que solía sentir. Solo una tristeza distante, como cuando ves las ruinas de algo que alguna vez fue importante. El juez revisó el caso. Escuchó los argumentos de ambas partes. Revisó la evidencia que Miguel había presentado meticulosamente durante meses. La firma falsificada. Los retiros no autorizados. Los préstamos fraudulentos. Todo estaba ahí, documentado, innegable. El abogado de Cynthia intentó argumentar que había sido un malentendido familiar. Que las dinámicas entre madre e hija eran complicadas.
que yo había sido generosa durante años y que Cynthia simplemente asumió que esa generosidad continuaría. El juez lo interrumpió. Generosidad es cuando alguien da voluntariamente. Fraude es cuando alguien toma sin permiso usando engaños. Aquí tenemos evidencia clara de lo segundo. La sentencia fue contundente. Cynthia fue declarada culpable de fraude financiero y robo. Debía devolverme la totalidad del dinero robado, $20,000, más intereses y costos legales. Adicionalmente, quedaba con antecedentes penales y debía cumplir 200 horas de servicio comunitario. La orden de restricción se hacía permanente. No podía acercarse a mí, contactarme por ningún medio, ni directa ni indirectamente. Si lo hacía, enfrentaría tiempo en prisión. Escuché la sentencia sin emoción aparente, pero por dentro, sentía algo parecido a la justicia. No era venganza. No era satisfacción cruel. Era simplemente la confirmación de que lo que me había pasado era real. Que no había sido mi culpa. Que mis límites eran válidos. Que merecía protección legal contra alguien que me había dañado, incluso si esa persona era mi propia hija. Cynthia salió de la sala llorando. Pedro la seguía, se veía enojado y derrotado. No sentí lástima. Solo un vacío donde antes había dolor. Después de la audiencia, Miguel y yo fuimos a tomar café. Me felicitó por mi fortaleza durante todo el proceso. No muchas personas tienen el valor de hacer lo que usted hizo. Me dijo, especialmente contra un hijo. Pero hizo lo correcto. Le agradecí por todo. Por creer en mí. Por luchar por mí cuando yo apenas estaba aprendiendo a luchar por mí misma. Esa noche, Diana organizó una pequeña celebración en mi apartamento. Nada grande. Solo nosotras dos, un poco de vino y una comida sencilla. Pero se sentía como una victoria. Como cerrar un capítulo doloroso y abrir uno nuevo. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Diana. Sonreí. Por primera vez en años, tenía opciones. Tenía libertad. Ya no estaba atada a las demandas interminables de Cynthia. Ya no vivía esperando la próxima crisis que tendría que resolver. Voy a vivir. Le respondí. Simplemente voy a vivir. Y eso fue exactamente lo que hice. Empecé poco a poco. Pequeños cambios que se sentían monumentales. Me inscribí en una clase de pintura que siempre había querido tomar, pero nunca tuve tiempo. Descubrí que era horrible pintando, pero no me importó. Era divertido. Era para mí. Empecé a ir al cine sola, algo que nunca había hecho. Veía películas que yo quería ver, no las que alguien más esperaba que viera. Comía palomitas con extra mantequilla sin sentir culpa. Me compré ropa nueva por primera vez en años. Nada lujoso, pero ropa que me gustaba a mí, en colores brillantes que me hacían sentir viva. Dejé el trabajo de limpieza nocturna. Mis rodillas me lo agradecieron. Viví con mi pensión modesta, pero suficiente ahora que no tenía que financiar el estilo de vida de otra persona. Diana y yo empezamos a viajar juntas. Nada extravagante. Viajes en autobús a pueblos cercanos. Visitas a museos. Caminatas en parques naturales. Cada viaje se sentía como recuperar un pedazo de mí misma que había estado enterrado durante décadas. Unos meses después de la sentencia, recibí una notificación de mi banco. Era el primer pago de Cynthia. $500. Una fracción de lo que me debía, pero era algo. Miguel me había advertido que probablemente tardaría años en recibir el monto completo, si es que alguna vez lo recibía. Muchas veces estos pagos ordenados por la corte no se completan nunca. Me dijo. No me importó. Nunca se había tratado realmente del dinero. Se había tratado de poner un límite. De decir no puedes seguir haciéndome esto. De recuperar mi dignidad. Cada mes llegaba otro pago pequeño. A veces $500, a veces solo 200. Inconsistentes pero presentes. Era un recordatorio constante de que las acciones tienen consecuencias. Que incluso cuando duele, hacer lo correcto vale la pena. Guardaba ese dinero en una cuenta separada. No lo tocaba. Había decidido que cuando juntara una cantidad significativa, lo usaría para algo especial. Algo solo para mí. Tal vez un viaje más largo. Tal vez remodelar mi pequeño apartamento.
Todavía no lo había decidido, pero era emocionante tener opciones. Un día, casi un año después de la sentencia, estaba en el supermercado cuando vi a Pedro. Estaba solo, se veía cansado y demacrado. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Él abrió la boca como si fuera a decir algo, pero yo simplemente seguí caminando. No le debía nada. Ni una conversación. Ni una explicación. Nada. Más tarde ese día, Diana me contó que había escuchado rumores. Que Cynthia y Pedro se habían separado. Que él la había dejado cuando quedó claro que el dinero se había acabado. Que Cynthia estaba viviendo con una amiga, trabajando en 2 empleos para pagar sus deudas y las cuotas que me debía. Parte de mí esperaba sentir satisfacción ante esa noticia. Pero no sentí nada. Ni alegría ni tristeza. Solo indiferencia. Cynthia ya no ocupaba el espacio mental que antes consumía. Era una extraña ahora. Una extraña que alguna vez fue mi hija. Esa indiferencia era liberadora de formas que nunca imaginé. Durante 35 años, cada decisión que tomé giraba alrededor de Cynthia. ¿Qué comer? ¿Dónde vivir? ¿Cómo gastar mi dinero? ¿Cómo usar mi tiempo? Todo era en función de ella. Ahora, por primera vez desde que tenía 28 años, vivía para mí misma. Y aunque sonaba egoísta, se sentía como respirar después de estar bajo el agua durante décadas. Diana me presentó a su grupo de amigas. Mujeres de nuestra edad, todas con sus propias historias de dolor y supervivencia. Nos reuníamos cada semana para tomar café y conversar. Algunas eran viudas como yo. Otras divorciadas. Una nunca se había casado. Todas tenían cicatrices diferentes, pero compartíamos algo fundamental. Habíamos aprendido que nuestra vida no terminaba a los 60, que todavía había tiempo para ser felices, para descubrir quiénes éramos más allá de nuestros roles como madres, esposas o cuidadoras. Una de esas mujeres, una señora Yamika Naira, me preguntó un día algo que me hizo pensar. Griselda, si pudieras volver atrás, ¿harías algo diferente? Me quedé en silencio largo rato. Era una pregunta complicada. Porque si no hubiera dado tanto, si hubiera puesto límites antes, tal vez Cynthia habría aprendido a valorarme. Pero también, tal vez no. Tal vez ella siempre fue así y yo solo me negué a verlo. Creo que habría aprendido a decir no más temprano. Respondí finalmente. Habría entendido que amar a alguien no significa destruirte por ellos. Que puedes ser una buena madre y aún así mantener tu dignidad. Que el sacrificio sin límites no crea gratitud. Crea entitlement. Naira asintió sabiamente. El mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos no es darles todo lo que piden. Es enseñarles a valerse por sí mismos. A nosotros nos tocó aprenderlo tarde, pero al menos lo aprendimos. Tenía razón. Nunca era demasiado tarde para aprender. Los meses siguieron pasando. El verano llegó y con él, una decisión que había estado contemplando durante semanas. Diana quería hacer un viaje largo. 3 semanas recorriendo México, visitando pueblos coloniales, playas, sitios arqueológicos. Me invitó a acompañarla. Mi primer instinto fue decir que no. Que era mucho tiempo. Que era mucho dinero. ¿Qué pasaba si alguien me necesitaba? Pero luego me detuve. ¿Quién me necesitaría? Ya no tenía a nadie esperando que resolviera sus crisis. Ya no tenía obligaciones que me ataran. El dinero que había ahorrado durante el último año, sin tener que dárselo a nadie más, era suficiente para el viaje. No había una sola razón válida para decir que no, excepto el miedo. El miedo a ser feliz. El miedo a merecerme algo bueno. Sí. Le dije a Diana. Voy contigo. Su sonrisa fue tan grande que casi me hizo llorar. Preparar el viaje fue emocionante. Compré una maleta nueva, ropa cómoda para caminar, zapatos buenos, una cámara simple para tomar fotos, pequeñas cosas que me hacían sentir como una persona diferente, como alguien que viajaba, alguien que vivía aventuras, no solo alguien que trabajaba y se sacrificaba. La noche antes de partir, me senté en mi balcón pequeño mirando las estrellas. Pensé en mi esposo. En cómo habría estado orgulloso de verme finalmente cuidándome a mí misma. Pensé en la Griselda de hace 2 años, trabajando 3 empleos,
destruyendo su cuerpo, viviendo en constante ansiedad por la próxima llamada de Cynthia. Esa mujer me parecía ahora una extraña. Alguien que amaba tanto que se olvidó de amarse a sí misma. Prometí en silencio nunca volver a ser esa mujer. Nunca volver a perderme a mí misma en otra persona. Ni siquiera en el amor de madre. Especialmente en el amor de madre. El viaje fue transformador. México era hermoso de maneras que las fotos nunca capturan. Los colores vibrantes de los mercados. El olor a comida callejera. El sonido del español mezclándose con lenguas indígenas en los pueblos pequeños. La calidez de la gente que conocimos. Diana y yo reíamos como adolescentes. Nos perdíamos en callejones estrechos. Comíamos demasiado. Bailábamos en plazas públicas cuando había música. Tomábamos fotos tontas. Vivíamos. Simplemente vivíamos. Una tarde, estábamos en una playa en Oaxaca. El sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa. Las olas rompían suavemente en la arena. Me senté ahí, con los pies en el agua, sintiendo la brisa salada en mi cara. Y por primera vez en años, tal vez en décadas, sentí paz completa. No había preocupaciones corriendo por mi mente. No había llamadas que temer. No había demandas que cumplir. Solo yo, el océano y el momento presente. ¿En qué piensas?, me preguntó Diana, sentándose a mi lado. En que tengo 63 años y apenas estoy aprendiendo a vivir. Le respondí. Ella me tomó la mano. Mejor tarde que nunca. Y tenía razón. Mejor tarde que nunca. Esa noche, en el hotel modesto donde nos hospedábamos, escribí en el diario que había empezado a llevar. Escribí sobre el viaje. Sobre las cosas hermosas que había visto. Pero también escribí sobre Cynthia. No con rabia. No con dolor. Sino con aceptación. Aceptación de que ella eligió su camino y yo elegí el mío. Que ambas tendríamos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Que yo no podía salvarla de sí misma. Que no era mi trabajo hacerlo. Que mi único trabajo ahora era cuidar de la persona que había descuidado durante 35 años. Yo misma. Regresamos del viaje bronceadas, cansadas y felices. Mi apartamento me recibió diferente. Ya no se sentía como una prisión pequeña. Se sentía como mi espacio. Mi refugio. Un lugar que era mío. Colgué las fotos del viaje en las paredes. Cada una un recordatorio de que había vida más allá del dolor. Que la felicidad era posible. Que merecía cosas buenas. Los pagos de Cynthia seguían llegando. Irregulares pero presentes. Había juntado casi $5,000. Decidí usar parte de ese dinero para algo que había estado posponiendo. Inscribirme en cursos de computación. A mi edad, la tecnología me intimidaba, pero quería aprender. Quería poder comunicarme mejor con el mundo. Tal vez hasta encontrar un trabajo de medio tiempo que me gustara. Algo que hiciera porque quería, no porque necesitaba sobrevivir. Las clases eran difíciles al principio. Mi cerebro de 63 años no aprendía tan rápido como cuando era joven. Pero persistí. Cada pequeño logro, enviar un email, crear un documento, buscar información en Internet, se sentía como una victoria. Un día, uno de mis compañeros de clase, un hombre llamado Francisco de mi edad, me invitó a tomar café después de la sesión. Dudé. No había tenido interés romántico desde que murió mi esposo 21 años atrás. Pero pensé, ¿por qué no? Era solo un café. Fuimos a una cafetería cerca de la escuela. Francisco era viudo también. Había perdido a su esposa hace 5 años. Me habló de sus hijos, que vivían en otras ciudades pero lo visitaban regularmente. De su trabajo como contador jubilado. De sus pasatiempos. Era una conversación normal, simple, sin complicaciones. Y me di cuenta de algo. Podía tener conversaciones normales con gente que no quería nada de mí, que solo disfrutaba mi compañía. Era un concepto extraño después de tantos años de relaciones transaccionales. Francisco y yo empezamos a tomar café regularmente después de clase. Solo como amigos. Él nunca presionó por más y yo nunca ofrecí más. Pero era agradable tener su amistad. Tener a alguien que me preguntaba cómo estaba y realmente escuchaba la respuesta. Una tarde,
Mientras Francisco y yo caminábamos por el parque después de nuestro café habitual, me preguntó sobre mi familia. Le había mencionado antes que tenía una hija, pero que no teníamos contacto. Él nunca había presionado para saber más. Pero ese día, tal vez porque me sentía segura, le conté la historia completa. Todo. Los sacrificios. La traición. El robo. El proceso legal. Mi decisión de cortar contacto. Francisco escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio largo rato. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Griselda, el amor verdadero no es dar hasta que no quede nada de ti. El amor verdadero es dar desde un lugar de plenitud, no de vacío. Tu hija te vació. Eso no fue amor. Fue parasitismo. Sus palabras eran duras pero verdaderas. Y necesitaba escucharlas de alguien más. Necesitaba saber que no estaba loca. Que mi percepción de lo que había pasado era válida. Que no era una mala madre. Era una madre que finalmente había aprendido a amarse a sí misma. Pasó más de un año desde aquella noche cuando Cynthia apareció en mi puerta pidiendo $90,000. Un año desde que dije no, un año desde que mi vida cambió completamente. Había días difíciles todavía. Días en que me preguntaba si había hecho lo correcto. Días en que la culpa trataba de infiltrarse. Pero esos días eran cada vez menos. Y cuando llegaban, tenía herramientas para lidiar con ellos. Tenía a Diana. Tenía a mi grupo de amigas. Tenía a Francisco. Tenía mi diario. Tenía recuerdos de viajes y planes para futuros viajes. Tenía una vida que era mía. Una mañana de otoño, exactamente 14 meses después de la sentencia, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados que no conocía. La abrí con manos temblorosas, temiendo que fuera algo relacionado con Cynthia. Pero no lo era. O al menos, no directamente. La carta informaba que Pedro, el ex esposo de Cynthia, había presentado una demanda contra ella por fraude conyugal. Aparentemente, él había descubierto que durante su matrimonio, Cynthia había usado sus tarjetas de crédito sin autorización, había vaciado cuentas conjuntas y había vendido propiedades que estaban a nombre de ambos. El abogado de Pedro me contactaba porque necesitaban mi testimonio como evidencia del patrón de comportamiento fraudulento de Cynthia. Querían que declarara sobre lo que ella me había hecho. Llamé a Miguel inmediatamente. Le leí la carta por teléfono. Él se quedó en silencio un momento antes de hablar. Es su decisión, Griselda. No está obligada a involucrarse. Ya hizo su parte cerrando su propio caso. Pensé en ello durante días. Por un lado, no le debía nada a Pedro. Él había estado casado con Cynthia durante todo el tiempo que ella me robaba. Seguramente lo sabía. O al menos sospechaba. Nunca intervino. Nunca me defendió. De hecho, él mismo me había llamado varias veces presionándome para que le diera dinero a Cynthia. Pero por otro lado, si ella había hecho lo mismo con el que hizo conmigo, entonces Pedro también era una víctima. Y si mi testimonio podía ayudar a establecer que esto era un patrón, que Cynthia era una estafadora habitual, entonces tal vez evitaría que ella hiciera lo mismo con alguien más en el futuro. Después de mucho pensarlo, decidí cooperar. No por Pedro, sino porque era lo correcto. Porque las personas como Cynthia solo paran cuando enfrentan consecuencias reales y sostenidas. Contacté al abogado de Pedro y acordamos una reunión. Fui con Miguel a mi lado, por precaución. El abogado era un hombre joven y agresivo llamado Mario. Me explicó que Pedro había perdido casi $200,000 durante su matrimonio con Cynthia. Tarjetas de crédito maxeadas. Préstamos tomados a su nombre. Una propiedad vendida sin su conocimiento. Es un caso claro de abuso financiero. Explicó Mario. Le proporcioné copias de toda mi documentación. Los registros bancarios. Las pruebas de fraude. La sentencia del juez. Todo lo que Miguel había compilado meticulosamente durante mi propio caso. Mario revisó los documentos con creciente interés. Esto es oro. Dijo finalmente. Con su caso como precedente, podemos demostrar que esto no fue un error ni un malentendido. Fue premeditado y repetitivo. Me pidió que diera una declaración formal. Acepté. Pasé 2 horas en su oficina respondiendo preguntas, recordando cada detalle doloroso. Cada préstamo que nunca me devolvió.
Cada firma falsificada, cada manipulación, cada promesa rota. Cuando terminé, me sentía exhausta pero también extrañamente aliviada. Como si cada vez que contaba la historia, perdiera un poco más de su poder sobre mí. Como si al exponerla a la luz una y otra vez, el veneno se diluyera. Mario me agradeció profusamente. Su testimonio va a ser crucial. Gracias por su valentía. Valentía. Era extraño que alguien me llamara valiente. Yo solo estaba sobreviviendo. Solo estaba intentando recuperar mi vida. Semanas después, me llegó una citación para comparecer en el juicio de Pedro contra Cynthia. La fecha estaba programada para dentro de 2 meses. Significaba que vería a Cynthia otra vez. Después de más de 1 año sin ningún contacto. La idea me ponía nerviosa. Diana me animó. Ya lo hiciste una vez. Puedes hacerlo otra vez. Y esta vez, ni siquiera estás sola en esto. Tenía razón. Esta vez no era mi batalla. Yo solo era un testigo de la verdad. Nada más. Los 2 meses pasaron más rápido de lo que esperaba. Llegó el día del juicio. Me vestí con ropa simple pero digna. Un traje color gris perla que había comprado para la ocasión. Me sentía diferente a como me sentía durante mi propio juicio. Más fuerte. Más segura. Ya no era la mujer quebrada que apenas podía sostenerse de pie. Era alguien que había sobrevivido y estaba prosperando. Diana insistió en acompañarme. Miguel también vino, aunque no como mi abogado esta vez, sino como apoyo moral. Entramos a la sala del tribunal juntos. Pedro ya estaba ahí con Mario. Se veía demacrado. Más viejo. El año no había sido amable con él. Entonces la vi. Cynthia entró con su abogado. Era el mismo abogado barato de mi caso. Ella también se veía diferente. Más delgada. Con ojeras profundas. El cabello sin brillo. La ropa era económica, nada como los atuendos de marca que solía usar. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. En los suyos vi algo que no esperaba. No era odio. No era enojo. Era vergüenza. Rápidamente apartó la mirada. Yo también. No necesitaba ese contacto visual. No necesitaba esa conexión. El juicio comenzó. El abogado de Pedro presentó su caso meticulosamente. Mostró registros de tarjetas de crédito, extractos bancarios, documentos de propiedades vendidas. Era aterrador ver la magnitud del fraude. Cynthia no solo me había robado a mí, le había robado a su propio esposo de formas mucho más elaboradas y extensas. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con la cabeza en alto. Juré decir la verdad. Y luego conté mi historia otra vez. Esta vez sin lágrimas. Esta vez sin vergüenza. Solo los hechos. Claros. Directos. Innegables. El abogado de Cynthia intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Sugirió que yo era una madre resentida. Que exageraba. Que tenía motivos personales para dañar la reputación de mi hija. Pero Mario intervino inmediatamente. Objeción. Su señoría. La señora Griselda no está aquí por motivos personales. Está aquí porque ganó un caso legal contra la acusada por los mismos delitos que se discuten hoy. Su testimonio no es opinión. Es hecho judicial establecido. El juez sostuvo la objeción. El abogado de Cynthia no tenía más preguntas. Bajé del estrado sintiendo que había hecho lo correcto. Que había dicho mi verdad sin adornos ni dramatismos. Solo la verdad. El juicio duró 3 días. Hubo múltiples testigos. Un contador forense que explicó en detalle cómo Cynthia había manipulado las finanzas. Amigos de Pedro que testificaron sobre cambios sospechosos en el estilo de vida de Cynthia. Incluso algunos empleados de las tiendas donde ella había usado las tarjetas de crédito de Pedro para comprar cosas caras que luego revendía. El patrón era claro. Cynthia era una estafadora sistemática. No era un error. No era desesperación. Era un modus operandi. Cynthia testificó en su propia defensa el último día. Fue doloroso escucharla. Intentó pintarse como una víctima. Dijo que Pedro era controlador. Que ella necesitaba tener su propio dinero.
que todo lo que hizo fue por supervivencia. Intentó decir que yo la había presionado durante años para que fuera perfecta, que por eso desarrolló estos problemas. Que su padre murió y eso la traumatizó. Que todos habían fallado en ayudarla realmente. Era el discurso de alguien que había leído sobre victimización, pero nunca había entendido realmente el concepto. El juez no se lo compró. En su veredicto final, fue claro y duro. Esta corte ha visto evidencia abrumadora de un patrón de fraude deliberado y sostenido. La acusada no solo defraudó a su exesposo, sino que tiene antecedentes probados de defraudar a su propia madre. Esto no es un error de juicio. Es una elección consciente y repetida de victimizar a las personas más cercanas a ella. Condenó a Cynthia a devolver los $200,000 a Pedro, más daños punitivos. También agregó tiempo de prisión. 6 meses. Suspendido si cumplía con los pagos y las horas comunitarias adicionales que se le asignaron. Cuando el juez dio el martillazo final, Cynthia se derrumbó. Comenzó a llorar en la mesa de la defensa. Su abogado intentó consolarla, pero ella lo apartó. Miró en mi dirección. Esta vez, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero yo ya estaba saliendo de la sala con Diana y Miguel. No necesitaba escuchar más. No necesitaba su arrepentimiento tardío ni sus excusas. Ya había cerrado esa puerta. Afuera del tribunal, Pedro se acercó a mí. Se veía humillado pero aliviado. Gracias. Dijo simplemente. Gracias por ayudarme. Sé que no fui el mejor yerno. Sé que debía haber visto las señales. Debí haberla detenido cuando le hacía esto a usted. Asentí. No tenía energía para rencores. Espero que ambos podamos seguir adelante ahora. Le dije. Él asintió y se alejó. No lo volvería a ver. Y estaba bien así. Ese capítulo estaba cerrado. Definitivamente cerrado. Esa noche, Diana, Miguel, Francisco y mi grupo de amigas organizaron una cena en mi honor. Dijeron que estaban celebrando mi valentía. Yo sentía que solo estaba celebrando haber sobrevivido. Pero dejé que me festejaran. Dejé que me dijeran palabras amables. Dejé que me hicieran sentir orgullosa de mí misma. Porque merecía sentirme orgullosa. Había enfrentado lo más difícil que una madre puede enfrentar. Había puesto límites a mi propia hija. Había elegido mi dignidad sobre la comodidad de la negación. Y había salido del otro lado no solo intacta, sino más fuerte. Durante la cena, Francisco levantó su copa. Por Griselda. Que nos enseñó que nunca es tarde para valorarse a sí mismo. Que el amor propio no es egoísmo. Y que las segundas oportunidades en la vida son reales si tienes el valor de tomarlas. Todos brindaron. Yo también. Por mí. Por mi nueva vida. Por todo lo que venía. Los meses siguientes a ese segundo juicio fueron de una paz que nunca pensé que experimentaría. Era como si finalmente, después de años de tormentas, hubiera llegado a aguas tranquilas. Cynthia cumplió con su sentencia de servicios comunitarios y comenzó a hacer los pagos tanto a Pedro como a mí. Los montos eran pequeños, inconsistentes, pero llegaban. Yo ya no los esperaba con ansiedad. No los necesitaba para sobrevivir. Eran simplemente un recordatorio de que la justicia, aunque lenta, era real. Diana y yo planeamos otro viaje. Esta vez a Perú. Queríamos conocer Machu Picchu antes de que nuestras rodillas decidieran que ya no podíamos subir montañas. Francisco nos acompañaría. Habíamos formado un trío extraño pero funcional. 3 personas mayores que habían descubierto que la vida después de los 60 podía ser una aventura. El grupo de amigas seguía reuniéndose semanalmente. Ahora nos llamábamos en broma las sobrevivientes. Todas teníamos nuestras historias de dolor, de traición, de pérdida. Pero también teníamos historias de renacimiento. De encontrarnos a nosotras mismas después de años de estar perdidas en otros. Una tarde de primavera, mientras organizaba algunos papeles viejos, encontré una foto de Cynthia cuando tenía 10 años. Estábamos en un parque. Ella estaba en los columpios, riendo con esa risa de niña sin preocupaciones. Yo estaba detrás de ella, empujándola, sonriendo. Éramos felices. O al menos, yo creía que éramos felices. Miré esa foto durante largo rato.
Sentí tristeza. No por la Cynthia de ahora, sino por esa niña. Por lo que pudo haber sido y nunca fue. Por la relación que pudimos tener y nunca tuvimos. Pero no sentí culpa. Ya no me preguntaba qué hice mal. Ya entendía que algunas personas simplemente eligen caminos que los alejan de quienes los aman. Y que no es tu responsabilidad seguirlos por esos caminos oscuros. Guardé la foto en una caja junto con otros recuerdos. No la tiré. Pero tampoco la dejé a la vista. Era parte de mi historia, pero ya no definía mi presente. Esa distinción era importante. Necesaria. Mi trabajo de medio tiempo en una biblioteca local me daba satisfacción. No pagaba mucho, pero me permitía estar rodeada de libros y de gente interesante. Ayudaba a personas mayores a usar las computadoras. Organizaba clubes de lectura. Era simple, pero tenía propósito. Y por primera vez en mi vida, trabajaba porque quería, no porque estaba desesperada. Un día, una mujer de mi edad entró a la biblioteca llorando. Le pregunté si estaba bien. Me contó que su hijo acababa de pedirle $50,000, que era la tercera vez ese año. Que ella ya no tenía más, pero se sentía obligada a conseguirlos de alguna manera. Que si no lo hacía, sería una mala madre. Reconocí su historia inmediatamente. Era mi historia. Era la historia de tantas madres que dan hasta no tener nada y luego se culpan por no poder dar más. Me senté con ella. Le conté mi experiencia. No con todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera que no estaba sola. Que decir no la hacía mala madre. Que podía amar a su hijo y aún así protegerse a sí misma. Ella lloró más. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. De saber que alguien más había pasado por lo mismo y había sobrevivido. Esa conversación me hizo pensar. Tal vez mi experiencia, por dolorosa que fue, podía ayudar a otros. Diana sugirió que escribiera mi historia. No para publicarla necesariamente, pero para procesar. Y tal vez, algún día, compartirla con otras madres que están pasando por lo mismo. Empecé a escribir. Todas las noches, después del trabajo, me sentaba con mi computadora y escribía. Al principio era difícil. Revivir esos momentos dolía. Pero mientras más escribía, más ligera me sentía. Como si al poner las palabras en papel, estuviera liberándolas de mi cuerpo. Estuviera dejándolas ir. Escribí sobre los sacrificios. Sobre el amor incondicional que se convirtió en autodestrucción. Sobre el momento en que finalmente dije no. Sobre el proceso legal. Sobre la reconstrucción. Sobre descubrir que la vida todavía tenía cosas hermosas que ofrecer. Tardé 6 meses en terminar. Cuando lo hice, le di el manuscrito a Diana para que lo leyera. Ella lloró. Me abrazó. Me dijo que era importante. Que otras mujeres necesitaban leer esto. Con su ayuda, encontramos una pequeña editorial independiente que se especializaba en memorias. Les envié el manuscrito sin muchas esperanzas. Pero 3 semanas después, recibí un email. Querían publicarlo. Dijeron que era una historia poderosa sobre límites, amor propio y sanación. Que resonaría con muchas madres. No podía creerlo. A los 64 años, me iba a convertir en autora. El libro se publicó 6 meses después. Se llamaba El día que dije no, una madre aprende a amarse. La portada era simple. Una puerta cerrada con luz entrando por debajo. Era perfecto. Las primeras semanas fueron lentas. Unas pocas ventas. Algunas reseñas. Pero luego, algo pasó. El libro comenzó a compartirse en grupos de mujeres en redes sociales. Madres que se identificaban con mi historia. Que habían vivido experiencias similares. Que necesitaban saber que no estaban solas. Que decir no las hacía monstruos. Las ventas empezaron a crecer. Recibía mensajes casi diariamente. Mujeres de todas las edades agradeciéndome por compartir mi historia. Por darles valor para poner límites. Por recordarles que merecían respeto. Una mujer me escribió diciendo que mi libro la había salvado de la bancarrota. Estaba a punto de vender su casa para darle dinero a su hijo adulto que nunca trabajaba. Después de leer mi historia, se negó. Le dijo a su hijo que necesitaba aprender a mantenerse solo. Él se enojó.
Dejó de hablarle durante meses. Pero eventualmente, consiguió trabajo. Empezó a valerse por sí mismo. Y un año después, le agradeció por no haberle dado el dinero. Por haberle obligado a crecer. Historias como esa llegaban constantemente. Cada una me recordaba que el dolor que viví no había sido en vano. Que al compartirlo, estaba ayudando a sanar a otros. Que había transformado mi tragedia en propósito. La editorial me invitó a hacer algunas charlas en bibliotecas y centros comunitarios. Al principio tenía miedo. No era oradora. Solo era una mujer mayor que había aprendido una lección difícil. Pero Diana me animó. Francisco también. Así que acepté. Mi primera charla fue en una biblioteca pequeña en mi ciudad. Esperaba que fueran 5 o 10 personas. Llegaron más de 50. Madres, abuelas, algunas acompañadas de sus hijas adultas. Todas con historias similares. Todas necesitando escuchar que no estaban solas. Hablé durante 1 hora. Conté mi historia. Lloré en algunas partes. Reí en otras. Y cuando terminé, hubo una sesión de preguntas. Una mujer levantó la mano. ¿Alguna vez se ha arrepentido de cerrarle la puerta a su hija? La pregunta que todos querían hacer, pero tenían miedo. Respiré hondo. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Respondí con honestidad. Me arrepiento de haberme perdido a mí misma durante tantos años. De haber creído que mi valor dependía de cuánto podía dar. Pero no me arrepiento de haberme elegido a mí misma finalmente. Porque si no lo hubiera hecho, ahora estaría en la calle. Sin dinero. Sin dignidad. Destruida. Y mi hija seguiría tomando sin límites. A veces, el amor más grande que puedes dar es un no. El aplauso fue ensordecedor. Después de la charla, decenas de mujeres se acercaron a agradecerme. A contarme sus historias. A abrazarme. Me sentí útil de maneras que nunca me sentí trabajando hasta destruirme por Cynthia. Esta era mi verdadera contribución al mundo. No darle todo a una persona, sino compartir mi experiencia para ayudar a muchas. Han pasado 2 años desde aquella noche cuando Cynthia apareció en mi puerta pidiendo $90,000. 2 años desde que dije no, mi vida ahora es irreconocible comparada con lo que era. Viví. Realmente viví. Viajé a 5 países. Escribí un libro que ayudó a miles de mujeres. Tengo amigos verdaderos que me aman sin condiciones. Tengo un trabajo que me da propósito. Tengo paz. Esa paz que solo viene cuando finalmente dejas de traicionarte a ti misma por complacer a otros. Los pagos de Cynthia todavía llegan. Menos frecuentes ahora. A veces me pregunto cómo estará. Si habrá aprendido algo. Si alguna vez entenderá el daño que causó. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño. Porque mi paz ya no depende de su arrepentimiento. Mi sanación no requiere su disculpa. Estoy completa sin ella. Y aunque suena duro, es liberador. A veces, en las noches tranquilas, me siento en mi balcón con una taza de té y pienso en todo lo que pasó. En la mujer que era y la mujer que soy ahora. Son 2 personas completamente diferentes. Una vivía para otros. La otra vive para sí misma sin culpa. Diana me preguntó hace poco si alguna vez abriría la puerta si Cynthia tocara con una disculpa real. Una disculpa genuina. No un pedido disfrazado. No una manipulación. Sino reconocimiento real del daño causado. Pensé en ello durante días. Y la respuesta es, no lo sé. Tal vez no. Pero lo que sí sé es que nunca volveré a ser esa mujer que se destruye por amor. Que da hasta no tener nada. Que confunde sacrificio con amor. Si Cynthia alguna vez regresa, será a los términos de una Griselda diferente. Una que se valora. Una que tiene límites claros. Una que entiende que el amor verdadero fluye en ambas direcciones. Francisco y yo hemos desarrollado una relación hermosa. No romántica, aunque hay cariño profundo. Somos compañeros de vida. 2 personas que encontraron amistad en la etapa final de sus vidas. Planeamos envejecer juntos. Viajar juntos. Cuidarnos mutuamente si llega la necesidad. Es un tipo de amor diferente. Maduro. Sin expectativas irreales. Basado en respeto mutuo.
Es el tipo de relación que merezco, que siempre merecí. Así que si me preguntan, ¿fui yo quien falló como madre? Mi respuesta es no. Fui una madre excepcional. Di todo lo que tenía y más. Amé sin medida. El problema no fue cuánto di. Fue que no enseñé a recibir con gratitud. Fue que confundí complacencia con amor. Fue que no puse límites cuando debía. Pero aprendí. A los 63 años, finalmente aprendí. Y ahora, a los 65, vivo con una paz que nunca tuve. Entonces les pregunto a ustedes, porque necesito saberlo. ¿Hasta dónde va el deber de una madre? ¿Dónde termina el amor y comienza la autodestrucción? ¿Fue correcto cerrar esa puerta? ¿O debí seguir dando hasta no tener nada? Porque algunas noches todavía me lo pregunto. No con culpa, pero con curiosidad. Queriendo entender si otras madres en mi situación habrían hecho lo mismo. O si fui la única con el valor. O la crueldad. Depende de cómo lo vean. Así que se los dejo a ustedes. Júzguenme si quieren. Comprendan si pueden. Pero sobre todo, aprendan de mi historia. Porque si hay algo que quiero que saquen de esto, es una verdad simple pero profunda. Amarte a ti misma no te hace egoísta. Te hace completa. Y solo desde la completitud puedes realmente amar a otros. Tardé 63 años en aprenderlo. Espero que ustedes no tarden tanto.